Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Ahí nos vemos todos ustedes y por supuesto el equipo técnico y periodístico de Telesur Noticias. Vamos a comenzar con los titulares que ya los ven ustedes allí en pantalla. 3 de ellos, el primero es Noticia Colombia. Las víctimas del desplazamiento forzado se hacen visibles en un encuentro en Bogotá. Una situación bastante compleja que la Organización de Naciones Unidas plantea como el desplazamiento forzado permanente. En esta nación suramericana, 8 millones de personas fueron despojadas de sus tierras y no tienen garantías para regresar. Segundo tema que es Noticia Argentina. El avance de la ultraderecha en América Latina pone en riesgo a movimientos sociales, a minorías étnicas, grupos LGBTI, indígenas, mujeres y negros. Ante este escenario, desde el Foro Mundial de Pensamiento Crítico se escuchan diversas reflexiones que hoy les presentamos aquí en Es Noticia. Y tercer tema que es Noticia Europa. En Bruselas concluyó un primer acercamiento de ministros de defensa del bloque sobre la propuesta de creación de un ejército europeo. Hay indicios de un avance sustancial en esta iniciativa. Vamos a analizarlo. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en Bogotá se desarrolla el cuarto Encuentro Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado. La jornada visibiliza una realidad ignorada por el Estado que persiste en varias regiones del país producto del conflicto armado interno. Una cifra que preocupa a muchísimas personas en esta nación y el mundo. Más de 8 millones de colombianos son víctimas del flagelo como consecuencia de la presencia de actores armados y la inexistente aplicación de los acuerdos de paz. Aquí tenemos esos detalles. Víctimas de desplazamiento forzado de todo el país se reunieron este martes en Bogotá para denunciar los efectos de la guerra por la tierra. Los protagonistas exigen al gobierno acciones concretas para acabar con el conflicto armado en sus regiones, que los obliga de manera masiva a huir de sus hogares para vivir incluso en las calles. Según el Registro Único de Víctimas, 8.768.057 personas han padecido el desplazamiento, principalmente en Catatumbo, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Meta. La cifra se refleja en los datos que publica la Defensoría del Pueblo de Colombia, que reporta 30.000 personas afectadas por este flagelo en lo que va de año. Asimismo, en su más reciente informe, la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES alertó el aumento del número de desplazados internos este año en zonas donde persiste el conflicto armado. Según CODES, entre el 1 de enero y el 31 de agosto se presentaron 126 eventos de desplazamiento forzado múltiple y masivo, lo que deja una cifra de 38.490 personas afectadas, particularmente afrodescendientes e indígenas. El 72% de los eventos ocurrieron en 3 departamentos: Norte de Santander con 12.588 personas desplazadas, Antioquia con 11.962 y Nariño con 6.090. Le siguen Córdoba con 2.127 personas desplazadas, Chocó con 1.361, Valle del Cauca con 2.514 y Cauca con 1.507. CODES atribuyó la persistente situación a la presencia de grupos armados que amenazan e intimidan a los habitantes de estas zonas, así como el enfrentamiento entre organizaciones insurgentes. El organismo destaca que también es producto de la demora en la implementación de los acuerdos de paz y el desmantelamiento del paramilitarismo. La cifra de desplazados contrasta con la de beneficiados por la Unidad de Restitución de Tierras. La entidad encargada desde el 2012 de tramitar los reclamos de tierras perdidas como consecuencia de la guerra ha devuelto a los campesinos unas 300.000 hectáreas de tierra, beneficiando apenas a 38.307 personas.
Los campesinos denuncian que tras ser despojados de sus tierras son sometidos a largos trámites para recuperarlas y se convierten en objeto de amenazas por parte de quienes ocupan los territorios ilegalmente. Esta crisis histórica no parece ser una prioridad para la administración actual y no lo fue para gobiernos anteriores, dada la inexistente aplicación de políticas para acabar con el conflicto armado, mientras la nación ocupa el primer lugar del mundo en desplazamientos internos, incluso por delante de Siria y Afganistán. Vamos con más información. ¿Cómo ha finalizado esta jornada en el marco de este encuentro de víctimas de desplazamiento en Bogotá? Lo conversamos con Paola Fernández. Hola Paola, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta jornada? Los testimonios que dan cuenta de una situación tan dura, tan difícil para millones de colombianos. Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Así es, miren, primero cifras alarmantes, como ya lo escuchábamos, 8.768.057 personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Historias desgarradoras las que escuchamos el día de hoy por parte de estos campesinos, líderes sociales de diferentes departamentos del país, de los más afectados, entre ellos Nariño, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, entre otros. ¿Qué han dicho estos campesinos y estas víctimas de desplazamiento forzado? Que no han sido atendidos por el gobierno nacional. Justamente al encuentro que se realizó el día de hoy estaba convocado el presidente Iván Duque, que ni siquiera envió a ninguno de sus delegados de alto gobierno. Allí estuvieron personas de la unidad de víctimas, estuvieron estas víctimas socializando sus casos, denunciando que son sometidos a largos trámites, que no han podido recuperar sus tierras, pero además estas familias no solamente son víctimas del desplazamiento forzado, muchos de ellos han perdido a sus seres queridos, han sido torturados, despojados de sus tierras, entre otros hechos violentos que se padecen en estos territorios. Han denunciado la presencia de grupos paramilitares y dicen que es la principal amenaza para ellos en los territorios hoy. Esto pese a que en el acuerdo de paz quedó consignado el desmonte del paramilitarismo. Por eso le están exigiendo al gobierno nacional la implementación del acuerdo de paz. Ellos mismos recordaron que en este acuerdo quedaron consignados puntos importantes, no para los miembros de la extinta guerrilla de las FARC, sino para los campesinos y la población rural, que es la que directamente es afectada por el conflicto armado. Recordemos que justamente hace pocos días indígenas del Chocó llegaron hasta la capital del país, realizaron diferentes marchas para exigirle al gobierno nacional garantías, y es que solamente en esta zona 65.000 indígenas están siendo amenazados por desplazamiento, y en lo corrido de este año ya 1.863 han tenido que dejar sus territorios. Esto solo para las comunidades indígenas, pero también se repite en las comunidades afrodescendientes, campesinas y en todo el sector rural del país. Grupos al margen de la ley que se disputan las rutas del narcotráfico y que no están siendo atendidos por el gobierno nacional en Colombia. Paola, ¿a dónde se van estos 8 millones? ¿A dónde se han ido estos 8 millones de desplazados forzados, como bien decíamos en titulares, y también lo ha alertado desde hace varios años Naciones Unidas? Se constituyen en desplazados forzados de manera permanente, con el riesgo de regresar a sus tierras. Bueno, tienen que quedarse a donde han logrado llegar. ¿Pero dónde es? Exactamente, mire, justamente la Organización de Naciones Unidas hace pocos días lanzó una nueva alerta por la situación de desplazamiento. ¿Qué nos estaban contando estas víctimas de desplazamiento forzado? Muchos de ellos llegan o logran llegar donde familiares en otros departamentos, dejan absolutamente todo, se van tratando de salvar la vida de sus hijos, pero otros no tienen a dónde llegar. Miren, es lamentable ver en las principales ciudades del país, en las capitales del país, personas que además se denunciaba el día de hoy, quedan habitando la calle sin ninguna ayuda estatal. Algunos, como lo mencionaba, logran llegar y ser ayudados, pero principalmente por sus familiares, no por el Estado, porque aquí el gobierno colombiano no les garantiza una vivienda, no les garantiza el acceso a la salud. Ellos tienen que llegar a ser parte de un registro. Algunas personas ya están registradas en la unidad de víctimas, pero muchas otras no han podido acceder a este tema estadístico ni a este sistema de la unidad de víctimas. Y lamentablemente en las calles, comunidades indígenas, también la población afrodescendiente y campesina se encuentran habitando las calles de las principales ciudades del país. Gracias, Paola, por esta información. Muy buenas noches. Vamos con el análisis vía telefónica. Saludamos al doctor Álvaro Villarraga.
Él es politólogo, experto en temas de derechos humanos, de conflicto armado interno, nos acompaña en esta oportunidad desde Medellín. Doctor Villarraga, buenas noches. Muy buenas noches y un placer y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, doctor Villarraga. Si revisamos en términos históricos lo que ha significado el desplazamiento forzado en Colombia, particularmente en 2018, el asunto ha estado invisibilizado, y no solamente me refiero a medios de comunicación, me refiero al Estado. Nadie se imagina que cuando se está tratando de hablar de paz, de implementación de acuerdos, esto siga pasando. Primero, ¿por qué ese nivel de invisibilización? En Colombia hay un gran desfase entre el país formal y el país real. Se ha dado un despojo masivo de tierras de campesinos, más de 6 millones de hectáreas. Se hacía referencia ahorita entre los 8 y 9 millones de campesinos despojados, desplazados de manera forzada en el contexto de la violencia política, del conflicto armado, de intereses de quienes se enriquecieron por la violencia y se apropiaron de esas tierras. Pero digo que hay una contradicción entre lo formal y lo real, porque desde el año 2011 se expidió la Ley de Víctimas y de Restituciones, la Ley 1448, que en general es una buena ley. Y esa ley incluye restituirle la tierra a los campesinos. En 7 años se ha hecho una restitución solamente de 2.3%. Háganme el favor. Son mínimos los casos tratados. Faltan solo 3 años, es una ley que tiene de vigencia 3 años, y en 7 años no ha llegado ni siquiera al 4 o 5% la restitución de campesinos desplazados. Pero aún con esa ínfima posibilidad de restitución, ahora cursa en el Senado un proyecto de ley que quiere dificultar e impedir la poca restitución que se puede hacer. Se quieren modificar 4 artículos de la Ley de Víctimas, de tal manera que a los despojadores en principio se les cataloga de manera general como tenedores de buena fe, como supuestos negocios hechos de manera ilícita, cuando lo que ha predominado son los hechos ilícitos del despojo violento. Se quiere invertir aquí la carga de la prueba y se quiere cargar de compromisos y de términos mucho más dilatados a los jueces de restitución. En resumen, se pretende hacer prácticamente inviable cualquier posibilidad de restitución y defender la apropiación violenta que se ha hecho en las tierras. Doctor Villarraga, ¿quién está detrás de ese proyecto de ley? ¿Quién lo promueve? Para tratar de entender qué es lo que hay detrás. Sí. Hay dentro de los senadores quienes están promoviendo y quienes están creando y sustentando la ley en la Comisión Primera del Senado, están grandes hacendados, grandes propietarios y algunas familias cuyos apellidos han tenido que ver con grandes hacendados que enriquecieron sus propiedades en medio del despojo. La senadora María Fernanda Cabán, del Uribismo del Centro Democrático, ha sido muy activa en esto. También el senador Antonio Guerra de la Estrella, un conocido apellido de grandes hacendados. De manera que lo que se tiene es una propuesta anticampesina, antirrestitución, antirreparación de las víctimas afectadas. Y se quiere generalizar una supuesta buena fe y una supuesta negociación lícita cuando lo que predominó en la gran mayoría de los casos fue el despojo violento. Claro, se admite que en algunas ocasiones llegó a haber ventas en ciertos entornos que no necesariamente fueron violentas, por hechos de cambio de propietarios que habrán de investigarse y no se puede presumir frente a todos ellos la mala fe. Pero el sentido general de la ley está regulada a favor de los campesinos y su posibilidad de restitución, y en este momento se va a dilatar y a imposibilitar, en contraste con que ya decía, los logros en 7 años son casi totalmente marginales, 2.3%.
38.000 personas han recibido en términos de restitución de tierras, ya sea el regreso a sus hogares u otro lugar, tal como lo plantea específicamente la ley, de 8 millones de personas. Ante esta situación, ¿cuál es el temor de estos hacendados si realmente esto no funciona? ¿Cuál es el temor que tienen? De hecho, hay una resistencia cerrada, abierta, a todas las medidas a favor de la paz y de las víctimas. Hay una especie de cruzada antidemocrática donde se atentan con la participación de las víctimas en el Congreso de la República, como quedó estipulado en el acuerdo de paz. Se quiere menoscabar la JEP y la justicia transicional. Se quiere debilitar el marco de actuación política de las FARC en la legalidad y de otros sectores de oposición de izquierda y democrática. Es decir, yo creo que en Colombia tenemos una élite y un sector de poder absolutamente reaccionario, refractario, así sea a un mínimo avance a favor de las víctimas o a favor de una ampliación democrática, que es lo que se deriva de los contenidos del acuerdo de paz y de esta ley, que sin duda alguna es una ley que se enfocó hacia favorecer las posibilidades de las víctimas. Ha sido muy ineficaz, pero aún ese poquito, con relación a tierras y con relación a indemnizaciones, que no llega al 7%, que no llega a lo sumo más de 600.000 personas frente a entre 8 y 9 millones. Es decir, a pesar de que son pírricos los resultados, ellos pocos resultados no se toleran. Y se quiere tener una postura de élite y hay una actitud agresiva, hay una movilización de finales de los años, últimos 3, 4 años en distintas regiones, activa que en muchos casos reviste formas violentas atacando a los líderes de restitución de tierras. No se quiere devolver prácticamente nada. Ese es el panorama y sin necesidad de especular, porque ahí está la realidad establecida, tal como lo dice la ONU. ¿Cuál será la salida? Que sean desplazados, forzados, perennes, de manera permanente. Tal vez muchos no lo saben, pero Colombia es el país que más desplazados internos tiene del mundo, por encima de Siria, de Irak y de Afganistán. ¿Será ese entonces el panorama? ¿No poder retornar a sus tierras? Precisamente la pugna sí se da porque el acuerdo de paz gobierno-FARC, que en estos días cumple 2 años de implementación y que ha habido mucha resistencia para su implementación, pero que ha logrado algunos desarrollos también. Hay una muy fuerte resistencia porque ya no estando las FARC, ya no estando en muchos escenarios el conflicto bélico. Y en tanto se den garantías y surjan nuevas dinámicas políticas y sociales, el movimiento social en Colombia es muy fuerte en todas sus expresiones, se abre la compuerta de la posibilidad de que se presione esa restitución. Hay voces de alarma entre estos sectores opuestos a la justeza de la restitución de las víctimas por la posibilidad de contexto que se puede dar. Sin duda alguna hay fuerte movilización social de los trabajadores, muchísimo de los estudiantes en estos días, y por ello hay temor de que la presión ciudadana y los movimientos sociales consigan niveles de implementación, que las zonas y regiones entren en una lógica de construcción de paz y de acceso a las tierras. Recordemos que el acuerdo de paz tiene un fondo de tierras. Recordemos que allí hay vía restitución y compromiso pronto de agilizar 3 millones de tierras restituidas y otros 3 millones vía mercado de acceso al campesinado pobre. Entonces, en ese supuesto del proceso de paz, obran este tipo de resistencias que le quieren cerrar cualquier posibilidad, así sea pequeña, para esa movilización campesina y de las víctimas a retornar a sus territorios en condiciones de viabilidad de producción y de comercio, que es lo que tiene el contenido del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que se aleja cada vez más y más y más, lamentablemente. Doctor Villarraga, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés de la paz en Colombia. Muy amable. A usted muchísimas gracias. Miren ustedes una información que llevamos en nuestra mesa a propósito precisamente de este hecho que hoy les planteamos, a propósito de este encuentro de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. ¿Por qué lo planteamos así? Porque muchas de las víctimas que antes planteaban la restitución de sus tierras, que lo exigían,
son los que han resultado amenazados y posteriormente asesinados. El gobierno que ha dicho en las últimas horas, producto de la presión social e internacional, esto: Colombia implementa plan para protección de líderes sociales. El presidente de Colombia, Iván Duque, puso este lunes en marcha una nueva estrategia para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Duque firmó un decreto que implementa el Plan de Acción Oportuna, conocido ahora como PAO. En ceremonia en la sede de la presidencia, el acto contó con la asistencia de representantes en Colombia de la ONU, por ejemplo, John Arnold. Iván Duque dijo a través del Twitter: hemos trabajado con dedicación para presentar al país este plan que busca enfrentar la violencia contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos, desde la prevención y con herramientas para investigar y sancionar a los responsables ejemplarmente. Lo cierto es que la impunidad es del 100%. Miran ustedes, durante este año son 200 las víctimas mortales, los líderes sociales, sindicales, obreros, campesinos e indígenas, líderes de restitución de tierras, que han caído en manos de balas asesinas. Las investigaciones pues realmente no avanzan, se apuntan a las bandas criminales, como se le dice en Colombia, a grupos paramilitares, narcotráfico, pero la realidad es que esa es la realidad que se mantiene. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Argentina. El avance de la ultraderecha en América Latina pone en riesgo a los movimientos sociales, minorías étnicas, LGBTI, indígenas, mujeres y afro. Ante ese escenario, desde el Foro Mundial de Pensamiento Crítico se escuchan diversas reflexiones que aquí les presentamos. Al volver ya venimos. En noticia Argentina, el Foro Mundial de Pensamiento Crítico aborda temas complejos de este momento histórico en la región y el mundo. Los panelistas mostraron su preocupación por el auge de gobiernos de extrema derecha en la región. Temas como el neoliberalismo, el fascismo que operan detrás de supuestas democracias se pusieron sobre el tapete. Con un llamado urgente para frenar el auge del neoliberalismo en la región, líderes progresistas latinoamericanos y del mundo participaron en la segunda jornada de pensamiento crítico en el Claxo. Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se hizo eco de la histórica lucha para que la justicia se imponga frente a las fórmulas usadas por el fascismo y las dictaduras para callar los movimientos sociales. Tenemos la democracia más larga de la historia. Llamémosla democracia, porque se votó. Es legal, pero ilícita, porque comete acciones permanentemente de arriba para el séquito, acciones ilegales. Nombrar jueces a dedo, reprimir, decir que se puede usar un arma total. Durante el foro, debatieron sobre los mecanismos democráticos utilizados por los gobiernos ultraderechistas, pero que sin embargo, luego de llegar al poder, desatan políticas fascistas de persecución en contra de grupos minoritarios étnicos. Tal es el caso de Chile, cuyo gobierno persigue y criminaliza al pueblo mapuche y les niega su derecho a la tierra. Otro ejemplo claro es el nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aseguró en campaña perseguir a sus opositores políticos y exterminarlos, así como sus posturas extremistas, xenófobas y homofóbicas. En cuanto al caso brasileño, el teólogo y escritor Leonardo Boff escribió en su cuenta de Twitter: el principal mecanismo de fascismo es la deshumanización, el no reconocimiento del otro. En mi opinión, obviamente, hay elementos fascistas en las ideas del presidente electo, apología de la tortura, asesinato del adversario político. Los grupos feministas también son objeto de discriminación y persecución. En el país, el movimiento de mujeres pro aborto legal, que crece cada vez más, ha sido objeto de persecución por defender el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Mientras los pueblos
pueblos luchan por los principios de igualdad ante la sociedad, los gobiernos de extrema derecha que llegan al poder solo buscan establecer sus políticas neoliberales, alineadas con las directrices de Estados Unidos, sin importarles el destino de las minorías. ¿Y cómo finalizó esta jornada? De inmediato nos vamos hasta Buenos Aires con nuestro corresponsal Edgardo Esteban. Edgardo, que ha sido una verdadera fiesta del pensamiento y de la reflexión con tantos intelectuales de América Latina y el mundo. ¿Cómo finaliza entonces esta jornada? Muy buenas noches. Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte. 300 invitados de todas partes del mundo están asistiendo a este foro de debate que va a durar hasta el próximo viernes, ¿no? Este primer foro mundial del pensamiento crítico. Esta convocatoria de Claxo realmente ha superado todas las expectativas. Más de 50.000 acreditados para un espacio de 7.000 butacas, así que como ayer, hoy estaba totalmente colmada la instalación de Ferrocarril Oeste y mañana por suerte ya se empieza también a distribuir en centros culturales, en teatros, en universidades, estos debates que plantean distintos aspectos de lo que significa la cultura, el tema de los derechos humanos, el tema de lo que es la soberanía, el tema de la economía, el tema de los derechos de la mujer, lo que va marcando justamente distintas alternativas que dan conclusiones, pero también dan aires de esperanza. Sin duda que hoy, bueno, hubo un ausente que marcó justamente la tarde, que fue José Pepe Mujica, pero esta mañana la presencia de Juan Carlos Monedero, de referente español, de Podemos, pero también este hombre que es el vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, este gran llano, que ya viene trabajando desde hace tiempo sobre la crisis de lo que fue las políticas neoliberales antes de ese aire que fue ese tiempo de victoria, como él decía, esa primera ola que tuvo la región en los años, los comienzos de esta nueva etapa, este nuevo siglo, con referentes como Hugo Chávez Frías, como Evo Morales, como Rafael Correa, como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner, como el Pepe Mujica o Luis Ignacio Lula da Silva, marcaron esa instancia de una construcción que vuelve a plantearse cómo se arma mirando hacia el futuro. Él hace una crítica muy profunda a las políticas neoliberales, que es la repetición de lo que fueron en los años 90, con el consenso de Washington, y de alguna forma esa alternativa de lo que significa volver a plantear políticas que ya son del pasado. Es viejas recetas y de alguna forma estas políticas neoliberales se están agotando a partir de que están actuando como una especie de políticas neoliberales de zombie, ¿no? Viejas, caducas, que no dan resultado, y se ve en esta crisis profunda que está teniendo la República Argentina, y también esta presencia de estos referentes que ha desbordado realmente las expectativas, marca también esa cuota de esperanza que hoy lo decía muy claramente Álvaro García Linera, y que de alguna forma también lo planteaba en ese documento extraordinario que fue cuando se perdió el plebiscito en Bolivia, victorias y derrotas del 6 de marzo del año 2016, que marcó como una punta con 4 instancias sobre lo que había que construir. Hoy ya las multiplicó y eran 8 las propuestas de cómo empezar a construir esa ola, esa alternativa, esta segunda ola, para que los gobiernos populares, para que los partidos de izquierda empiecen a plantearse ese desafío. El contrapunto de Juan Carlos Monedero es decir que a veces se construyen democracias a través del voto, pero cuando llegan los partidos de izquierda, los movimientos populistas, y particularmente en la región, tienen la presidencia, tienen el consenso del pueblo, pero el poder a partir de lo que son las instancias de las corporaciones mediáticas, de la justicia, de la patria financiera y de la especulación, que siguen especulando y trabajando para esos referentes de la derecha, para ser usados como parte de esa estructura de poder que tienen, marcan el desafío de hoy, cómo se plantea un nuevo camino, una nueva instancia, que fue el gran debate que se ha tenido a lo largo de estas 48 horas. Expectativa por lo que viene, porque se va a seguir profundizando, se va a seguir analizando. Mañana hay una mesa muy importante, hay toda una jornada importante sobre los medios, sobre la comunicación, con Ignacio Ramonel como el referente que va a cerrar esta jornada, y de alguna forma también marcando el desafío de cómo construir instancias de alternativa en la comunicación para contrarrestar la hegemonía de los medios que se ha vivido y que se viven en la región, pero particularmente también aquí en la República. Muy pendientes de todo ello, y nosotros aquí a través de la pantalla de Telesur, por supuesto de Noticia, seguiremos llevándoles esas reflexiones de aquellos que creen que el camino es exactamente ese, cómo podemos atender el desafío de la extrema derecha en el continente en un momento tan complejo para la región y el mundo. Edgardo, gracias, pendientes entonces, muy buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches. A propósito del intelectual español Juan Carlos Monedero, él sostuvo una conversación más temprano con nuestro enviado especial a Buenos Aires, a esta cumbre de Claxo, a este primer foro de pensamiento crítico, Jorge Gestoso, y esto le decía, aquí está. Estamos aquí en Buenos Aires, estamos en Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico, y tenemos el honor de contar con la presencia nada menos de que Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de Podemos. Juan Carlos Monedero, nuevamente gracias por estar con nosotros. No, un placer estar otra vez contigo. Juan Carlos, ¿cómo se entiende esto de que en América Latina y en muchas partes del mundo esto de que parece ser que los presos votan por los carceleros? Carceleros, ¿no? Sí, sí. Es verdad, es una pregunta que nos hemos hecho mucho en Europa porque nos pasó lo mismo. En el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los estados sociales. Es verdad que también como una manera de evitar que toda Europa se hiciera bolchevique, ¿no? Porque la Unión Soviética había crecido, había sido central en la derrota de los nazis, y por tanto el poder de influencia era muy fuerte. Entonces los estados sociales sirvieron en Europa para frenar, ¿no?, el auge y la expansión soviética y de los partidos comunistas. Pero curiosamente, eso que sirvió, esos estados sociales, para construir clases medias, menos de 30 años después, ¿no?, porque se pusieron en marcha casi a finales de los años 40, y en el año 79 votan a Margaret Thatcher. Es decir, que... A la mano dura del capitalismo. Claro, en la que va a desmantelar a los sindicatos, las políticas sociales. Y creo que hay ahí como 2 o 3 elementos esenciales para reflexionar. Uno es que cuando tú sacas a la gente de la pobreza con políticas públicas, esa gente que ha llegado hasta ahí con elementos muy comunitarios, con valores muy de la solidaridad, que tienen entre sí los humildes, lo que hemos visto ahora, ¿no?, esa caravana, ¿no?, que sale de Honduras, por cierto, sale de Honduras porque allí Estados Unidos provocó un golpe de Estado y ahora no les dejan pasar. Esa caravana de pobres centroamericanos pasan por Chiapas, que es la zona más pobre de México, y reciben la solidaridad de los pobres. Esa solidaridad entre pobres existe, pero en el momento en que aumentas tu nivel de consumo, como que cambias tu modo de vida, pierdes esos valores comunitarios y los sustituyes por los valores del mercado, que son individualistas, competitivos. Hay un segundo elemento que es muy importante, y es que si el nivel de crecimiento no está garantizado, esa persona que acaba de subir por la escalera social tiene miedo de perder, la escalera. Y patea la escalera, ¿no? Entonces, ese crecimiento que no está garantizado, que en América Latina también es verdad que de repente se hunden las commodities en el mercado mundial, y la crisis que empieza por los comportamientos mafiosos y criminales de los Estados Unidos, con la subprime y toda la burbuja especulativa, terminan golpeando también a América Latina, que no pueden mantener los gobiernos ese nivel de redistribución de la renta que tenían, y esas recién llegadas a las clases medias bajas gentes pues deciden, imbuidos por ese miedo, votar una alternativa, porque les han construido, tercer elemento, a través de los medios de comunicación, contrariamente concentrados en propiedad de los grandes grupos corporativos, y les han construido resentimiento, ¿no? Entonces tenemos esos 3 elementos, ¿no?, que tendrían que haber sido revertidos por los gobiernos de cambio, pero ahí creo que no se terminó de hacer bien la cosa. Tú hablabas de los partidos políticos que fallaron en una palabra. Sí, porque los partidos políticos en el siglo XXI o son partidos movimiento o no pueden trabajar para la emancipación. Es decir, esa concepción leninista, ¿no?, de una vanguardia, ¿no?, que se hace con el poder, ahora no funciona, ¿no?, porque tú puedes cambiar pequeñitas cosas, pero, como siempre comentamos, ¿no?, aquello que le dijo, según algunas fuentes, Zhou Enlai a Salvador Allende: tienes el gobierno, pero no tienes el poder. Las elecciones, que es una cosa relativamente reciente, que aquí en Argentina ha pasado, las elecciones, que son procesos de autorización política, a veces no funcionan y los líderes tienen que salir en helicóptero, ¿no?, como ocurrió aquí, ¿no? Entonces, lo que tú realmente no conviertes en un conocimiento profundo, si tú no lo conviertes en una sensación de ser ciudadano con derechos y con responsabilidades, sino que es una cosa que te viene solamente a través del voto, eso genera 2 cosas terribles. Una es, como ocurrió en Brasil, que la gente, esos casi 40 millones de personas que salieron de la pobreza, en una encuesta decían: ¿a qué se debe que usted haya salido de la pobreza? Gracias a las políticas públicas del programa de Hambre Cero, de Lula y Dilma Rousseff. Pero la gente decía: gracias a Dios.
el 80%, que era gracias a Dios. Y tú dices una cosa muy clara, tú dices, no solamente que, por ejemplo, AMLO llegó al gobierno pero no tiene el poder, tú decís, los pobres votan cada 4 años y los ricos votan todos los días. Todos los días, claro. ¿Cómo es que votan? ¿Cómo lo hacen? O sea, cada vez que te colocan un titular, ¿no? Por ejemplo, estaba en México cuando había habido una discusión acerca de ese robo legalizado que son las comisiones bancarias que hacen bancos que ya no son españoles, porque la mayoría del Banco Santander, por ejemplo, la tienen un fondo de inversión, ¿no? Y los fondos de inversión no tienen patria, ¿no? Por tanto, los capitales de esos supuestos bancos españoles ya son apátridas, ¿no? Y por eso son también tan carroñeros, ¿no? Porque le da igual robar a un español, a un mexicano, a un Morales. venezolano. A Morales total. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, recuerdo que había habido una discusión porque desde el Parlamento se había planteado frenar las comisiones. Seguramente no se gestionó todo lo mejor que se podía haber gestionado internamente, ¿no? Pero las portadas de los periódicos eran brutales y generaron una bajada muy fuerte de la bolsa y una amenaza. Claro, cuando tienes la posibilidad de amenazar, tú estás haciendo mucho más que votar, porque yo en mi país voto y mi voto no significa que mi gobierno va a hacer las políticas públicas con las cuales ha ganado las elecciones en un contrato electoral. Entonces agarran el teléfono y llaman... Estos agarran el teléfono y eso sí que generan efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Con un partido en movimiento. Es decir, las políticas públicas, si de repente López Obrador quiere llevar a buen puerto, ¿no?, lo de frenar el cobro de las comisiones que son un robo, pues seguramente va a tener que hacerlo negociando, ¿no?, con los bancos, pero también con el pueblo exigiendo una respuesta. Porque si López Obrador no tiene detrás un pueblo respaldando esas políticas, él va a tener mucha menos fuerza para poder defender el fin de esas políticas, pues eso, que son ¿La recaudatorias. desigualdad en el centro de América Latina? Claro, claro. Es que yo recuerdo porque estaba en la zona, el golpe de Estado contra Mel Zelaya tenía como uno de los elementos centrales que había subido el salario mínimo, algo que acabamos de hacer en España a 900 euros, ¿no? Porque 900 euros en España llegas a fin de mes malamente, ¿no? Vale un alquiler de una casa 1.000 euros. O sea, no es un, aunque suene en términos latinoamericanos mucho dinero, allí no llegas, ¿no?, a fin de mes, eres pobre. Entonces, Mel Zelaya decide subir el salario y esas grandes multinacionales vinculadas a los Estados Unidos dicen, hay que tumbarlo, ¿no? Y le dan un golpe de Estado, ¿no? Es que a veces nos olvidamos, porque a Dilma Rousseff le han dado un golpe como 2.0, un golpe parlamentario, pero es que a Mel Zelaya le dieron un golpe tal cual, ¿no? Y lo sacaron en pijama. Claro, un golpe clásico, por fortuna no lo asesinaron, ¿no?, pero la cosa estuvo ahí medio complicada. Y claro, ¿y ahora dónde está Honduras? Es que fíjate que es una de las conclusiones. Lo que pasa es que como en las ciencias sociales no hay leyes, no tendencias, pero que alguien me diga dónde ha entrado, ¿no?, desde después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, dónde ha entrado y haya dejado ese país mejor que antes de que entrara. Porque uno mira cómo está ahora Libia, después del asesinato de Gaddafi, y está bastante peor. Afganistán, Irak, Siria. Es decir, en cualquier lugar donde ha intervenido de una manera u otra Estados Unidos, aquello se convierte, pues eso, en guerras civiles, en países fragmentados y en países donde los mismos Estados Unidos se enriquecen vendiendo armas, ¿no?, a los contendientes. La desigualdad es el gran problema que tenemos en este siglo XXI. Lo que pasa es que la izquierda, de alguna manera, olvidó que uno de los valores esenciales de la construcción alternativa, que implicaba ese ámbito de la izquierda, que da igual cómo lo llamemos hoy, ¿no?, implicaba que si todos los seres humanos somos sujetos iguales en dignidad, porque somos irrepetibles, como somos finitos, somos mortales, aunque nos clonaran, nuestras experiencias serían diferentes y por tanto somos sujetos de dignidad porque nuestra vida es irreemplazable, irrepetible, ¿no? Y por tanto, desde ese presupuesto de igual dignidad, las desigualdades brutales que hay, donde, por cierto, no hay que olvidar que los ricos son ricos sobre las espaldas de los pobres. Es decir, en cualquier país los trabajadores no se enriquecen. Entonces dicen, no, es que ha trabajado mucho ya. Y la gente que se levanta a las 4 de la madrugada para ir a trabajar también trabaja mucho y no es millonario, ¿no? Como Carlos Slim, como Bill Gates, como Amancio Ortega. ¿Como Macri? O como Macri, ¿no? Siempre
si tú miras un poquito, y también hay otro elemento que hemos comentado, y es que en los estados de derecho, que son el corazón de las democracias liberales, ¿qué es lo que explicó por qué la izquierda renunció a asaltar el Palacio de Invierno, renunció a la lucha armada y acudió, ¿no?, a la vía electoral? Porque se presuponía una igualdad en las reglas del juego. Si quebramos las reglas del juego, se quiebra el principio según el cual la izquierda, desesperada por la pobreza, decidió en muchos países acudir a la lucha armada para revertir las situaciones. Claro, si el Estado de Derecho se quiebra, si de repente jueces corruptos como el juez Moro, formado en Estados Unidos, con un testigo protegido al cual le pagan, denuncia sin pruebas a Lula y lo encarcelan para que gane Bolsonaro las elecciones, y después a ese juez lo recompensan nombrándolo ministro de Interior y de Justicia, se está quebrando el Estado de Derecho y por tanto se estrecha mucho el marco democrático, y por tanto tenemos también una obligación para poder revertir las desigualdades, inyectar principios propios de la izquierda, ¿no?, como son las luchas contra las desigualdades, la lucha por la fraternidad, la unión, ¿no?, de todas las personas frente a cualquier hecho de poder y que subalterniza a las personas, pero al mismo tiempo tenemos que defender los valores republicanos que nos inventó el liberalismo, pero que los generalizó la clase obrera. Yo reconozco, claro, que en el siglo XIX quien inventa en el siglo XVIII, quien inventa los derechos liberales son los burgueses, porque en ese momento no había clase obrera organizada como tal, pero quien se encarga de meter en las constituciones esos derechos civiles para todos, no como ocurrió después de la Revolución Francesa, que Haití se levanta cantando la Marsellesa y la aplastan, ¿no? Quien desarrolla eso es la clase obrera. Hoy tenemos que reclamar el Estado de Derecho desde la izquierda, porque reclamar el Estado de Derecho es revolucionario, porque hubiera ganado Lula las elecciones si el Estado de Derecho hubiera funcionado de una manera decente. Le hubieran dejado participar. Claro. Y por último, Juan Carlos, ¿qué te llevas de este Foro Mundial de Pensamiento Crítico? ¿Qué es lo que has tomado en el aire que estuvo flotando acá en Claxo 2018? Me llevo tres cosas. Una, la capacidad transformadora de las ideas, el entusiasmo ante el conocimiento. Se ha descubierto recientemente que hay una conexión directa entre el cerebro y los músculos que generan la sonrisa y que se activan cuando entendemos algo. Es decir, que cuando entendemos algo tenemos paz, ¿no? Tenemos sosiego, tenemos alegría, ¿no? Y yo viendo esas colas, ¿no?, para entrar aquí, esas miles y miles de personas queriendo escuchar conocimiento, creo que es un regalo inestimable. En segundo lugar, me llevo escuchando a Dilma Rousseff como representante de más gente que lo ha planteado, la necesidad de repasar los errores que se han cometido en los gobiernos de cambio, ¿no? Y tenemos que aprender de nuestros errores para hacerlo de manera mejor la siguiente vez. Y lo tercero, en la charla que acabamos de tener con García Linera, me llevo el entusiasmo, me llevo la convicción de que los discursos cenicientos son reaccionarios, y me llevo ese recordatorio que también vale para nuestra vida cotidiana. Si te caes, te levantas, ¿no? Es decir, que todos fracasamos en algún ámbito de nuestra vida. Bueno, pues que sepamos que nos pasa a todos, ¿no? Y cada vez que fracasemos en cualquier ámbito de nuestra vida, nuestra obligación es volvernos a levantar. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y resulta realmente un placer escuchar a los intelectuales que han llegado hasta esta nación del sur del continente, hasta Buenos Aires, su capital, hasta Argentina, para reflexionar acerca de eso que les decíamos en titulares y que ahora les reiteramos. ¿Cómo repensar el desafío que tienen los pueblos de América Latina y del mundo ante el golpe a las minorías étnicas, a los negros o los afrodescendientes, a los grupos LGBTI, a las mujeres, ante todo lo que hemos visto particularmente con ejemplos claros en Argentina y en Brasil? Bueno, ahí están esas reflexiones que les seguiremos presentando aquí en Noticia, por supuesto, a través de la pantalla de Telesur y también a través de nuestra multiplataforma streaming permanente en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia, al volver en Noticia Europa. En Bruselas, particularmente, en esta ciudad, concluyó un primer acercamiento de ministros de defensa del bloque europeo sobre la propuesta de la creación de un ejército europeo. Hay indicio de un avance sustancial en esta iniciativa con la OTAN aquí al lado amenazante. Vamos a analizarlo al volver en Noticia.
En noticia Europa, la cumbre de ministros de defensa de la Unión Europea que debatía sobre la creación de un ejército que refuerce la estrategia militar en la región tiene sus conclusiones. Vamos a revisarlo aquí en el siguiente informe. Bruselas fue el centro de un encuentro de ministros de Exteriores y Defensa sobre un asunto que podría cambiar el reparto del poder militar de Occidente, un ejército europeo. Si hablamos de Alemania y Francia, tenemos varios proyectos de futuro. Un avión de combate moderno que creamos en conjunto, de hecho, de manera integrada, y que después compartiremos con la sociedad europea. Una estructura común de defensa que surge debido a la inestabilidad de los aliados internacionales y las constantes presiones políticas y económicas de Estados Unidos sobre países de la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron ha hecho hincapié en la necesidad de planificar y dirigir una organización militar que permita reforzar el Estado de Derecho de Europa y desligarse de las influencias de la Casa Blanca, principal socio de la OTAN en el mundo. Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, presente en la cumbre, evidenció su descontento con la iniciativa de Francia y Alemania. Los esfuerzos de la Unión Europea no deben competir con la OTAN, no deben duplicarse, porque la OTAN sigue siendo la base de la seguridad europea. La OTAN, organismo creado en 1949 para defender a Europa ante posibles amenazas bélicas, es la principal arma de guerra de Estados Unidos y sus aliados. Su participación en las invasiones a Irak, Afganistán, Libia y Siria deja miles de civiles muertos, millones de refugiados y países totalmente destruidos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares. Él es periodista argentino, director del periódico Resumen Latinoamericano, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para Venezuela y para ti. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Es realmente viable en este momento, particularmente con dos hechos? Una Unión Europea en crisis, Reino Unido saliéndose a través del Brexit y las propias sanciones del gobierno de los Estados Unidos en términos comerciales. Ante este escenario, plantear como iniciativa para romper la alianza de la OTAN a través de una creación de un ejército europeo. Bueno, frente a esto hay dos variantes. La que plantea Emmanuel Macron, que en realidad está planteando un ejército europeo para, según él, protegerse de posibles conflictos con Rusia, China y Estados Unidos, y esto es lo que ha enojado muchísimo al señor Trump. Y por otro lado está la señora Merkel, que ya se está por retirar, pero que sentó base ahí planteando de que lo que ella veía era un consejo, primero una política exterior independiente de Europa, un consejo de defensa común, pero como complemento a la OTAN. Más allá de esas diferencias, está claro que parece más una expresión de deseos que la posibilidad de que esto se realice. Es verdad que se ha avanzado con la idea de fabricaciones de aviones en común, Francia y Alemania. También es verdad que hay rispideces con Estados Unidos, pero también es cierto de que no todos los países de la Unión Europea están de acuerdo con este paso, de dar ese paso. No solamente hay problemas con Austria, con Holanda, con Suecia, con Italia, con Hungría y también algunos otros países que no se han inclinado por esta idea. Por ahora es un tema Macron y Merkel. No es poca cosa, pero en realidad creo que es como torear a Trump diciéndole nosotros podemos hacerlo. El problema es que después hay que realizarlo, ¿verdad? Claro, ahora, aquí hay en el término del poder un asunto de carácter económico. Realmente la premisa de que saldría más económico un ejército europeo, que todo el bloque europeo siga sosteniendo la OTAN, con la exigencia de Donald Trump que tienen que incluir el 2% del PIB de presupuesto para la OTAN, ¿es eso realmente cierto? ¿Podría ser así, un ejército más económico?
Podría ser, por supuesto, porque la OTAN, aparte de meterlos a veces en guerras que muchas veces los europeos no están muy de acuerdo y van un poquito detrás como furgón de cola de los Estados Unidos, es realmente una sangría a nivel económico para cada socio. Un ejército europeo independiente podría ser más económico, pero lo que yo no veo, sinceramente, Tatiana, es que se pueda salir tan fácilmente de la OTAN, porque la OTAN tiene sus integrantes, es una organización histórica, guerrerista, tan guerrerista como este ejército que se plantea ahora. No nos creamos que porque se dicen progresistas, porque lo gracioso es que estos nuevos, estos que están planteando el ejército se dicen progresistas y los otros son los soberanistas, los que no quieren. Pero en realidad todos buscan lo mismo. Por un lado, sí, bajar el gasto que le significa la OTAN en el caso de los que quieren formar el ejército, pero por otro lado, ¿para qué quieren formar un ejército? Para, de alguna manera, plantear intervenciones armadas y también, por las dudas, defenderse del aparato monstruoso que significaría Estados Unidos en contra de la Unión Europea o Rusia o China. Cosa que en el caso de Rusia y China por ahí no viene el problema. El problema fundamental es Estados Unidos, que ha tratado siempre, los ha llevado de la mano y de la nariz a cada uno de los países europeos y que ahora algunos se intentan rebelar, pero como dijo Trump los otros días, Francia no tiene mucho para hablar porque siempre lo hemos sostenido en cada una de las intervenciones armadas que han intentado hacer independientemente. China y Rusia son enemigos inventados de Occidente, particularmente de este gobierno de los Estados Unidos. Pero en todo caso, lo que sí queda planteado más allá, veremos si va tomando fuerza después de las próximas reuniones que se plantean de ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea, es el nivel de tensión que existe entre Alemania, Francia y los Estados Unidos para que en esta propia coyuntura planteen esta propuesta. Sí, sin duda. Evidentemente esta no es la relación que Francia y Alemania acostumbraban a tener con un mandatario con cierto sentido común, como dijeron algunos de los asesores de Macron. Evidentemente con Trump todo es difícil de pactar y de pensar que se va a hacer al día siguiente. Pero por otro lado te digo, por ejemplo, el general de Villiers, que es el ex jefe de las Fuerzas Armadas francesas, el que Macron cesó inmediatamente por reclamar más presupuesto, él dice que es utópico pensar que puede funcionar un Estado Mayor en Bruselas y que todos los soldados de cada uno de los países estarían bajo ese mando. Él dice que no lo ve de ninguna manera porque cada país quiere conservar su soberanía sobre las Fuerzas Armadas y que en ese sentido lo ve muy complicado. Y por otro lado, bueno, Merkel tiene otra idea en este sentido. No piensa salirse de la OTAN, piensa complementar a la OTAN y en ese sentido no chocaría tanto con la idea que tiene Trump sobre el asunto. Pero está claro que las relaciones no están funcionando bien y de hecho a cada uno de estos dos países le hubiera venido muy bien que ganara Hillary Clinton, con la que sí tenían una relación mucho más afable para guerrear contra todo el resto del mundo, ¿no? Carlos, gracias por ese análisis, muy interesante, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, Carlos. Hasta luego también a ustedes. Así ponemos punto final. Nos despedimos de esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.